Tragué el último analgésico sintiendo el familiar nudo en mi garganta. Mi esposo Adrien, su mirada fija en el frasco de pastillas, habló en un tono lleno de impaciencia. ¿Ya tomaste tus medicamentos, Eliza? No más excusas. Sigue con la aspiradora. No hice una mueca solo por el dolor físico de mi endometriosis, pero por el aguijón de sus palabras. Solo dale un momento para hacer efecto. Limpiaré adecuadamente, Adrien. Su respuesta fue un suspiro profundo y exagerado del tipo que me hizo sentir como una carga mientras luchaba por reprimir mi propio suspiro. Un dolor repentino y agudo atravesó mi espalda, colapsando en el suelo. Levanté la vista con incredulidad para ver a Adrien parado junto a mí con una mueca de desprecio. Detén tu teatro de calambres menstruales. Eliza, solo haz el trabajo. Su voz era tan fría como el suelo. Me quedé acostado. Eliza, a los 32 años me encontré atrapada en un matrimonio que había pasado de ser un sueño a una pesadilla. Adrien y yo nos conocimos en la empresa de ventas donde ambos trabajábamos. Él era el vendedor estrella conocido por su encanto e ingenio. Yo era el novato. Ansioso y admirado, su tutoría se convirtió en amistad y luego en amor. Más o menos pensé que nuestro matrimonio comenzó como un cuento de hadas. Pero a medida que pasó el tiempo, mi condición de salud se convirtió en una brecha entre nosotros. Comprendiendo, incluso preocupándose, pero después del matrimonio su empatía se desvaneció como la niebla bajo el sol de la mañana. Su desdén no se limitó a mis problemas de salud. La carrera de Adrien despegó y con eso vino la arrogancia. Ambos contribuimos a nuestro hogar, pero él ganó mucho más y nunca me dejó. Olvídalo, mis esfuerzos en la casa eran invisibles para él. Sus ojos solo vieron los momentos que pasé descansando, nunca las horas de trabajo lleno de dolor. Cuando nos mudamos a una nueva casa, un paso adelante en nuestra vida juntos, sus verdaderos colores se traslucieron aún más. Decidimos organizar una reunión familiar para mostrar nuestro nuevo hogar. Me entregó la lista de invitados. Una mezcla de parientes, cada uno con sus propias preferencias y aversiones dietéticas. Asegúrate de que todos estén contentos. Eliza. Sin atajos ni excusas. Adrien, ajeno a mis luchas, pasó la noche riéndose de algún programa en el cristal de la televisión en mano mientras trabajaba en la cocina. Me desplomé en la cama esa noche exhausto, esperando unas horas de descanso antes de la tormenta. La mañana de la fiesta me levanté antes del amanecer, cocinando y colocando todo en su lugar. El dolor era implacable, pero seguí adelante mirando al reloj, corriendo contra el tiempo. Logré configurar todo justo cuando los analgésicos comenzaron a desaparecer. Su efecto se desvaneció como un espejismo en el desierto. Sentado con cautela en el sofá tratando de recuperar el aliento, miré a Adrien. Él se sentó allí casualmente bebiendo su bebida. Pegado al televisor abrí la boca para hablar, pero las palabras no salían. Él notó mi mirada y se volvió hacia mí, molestia grabada en su rostro. ¿Que ahora, Eliza? Me dice que no puedo tomar una copa en mi propia casa. Negué con la cabeza. Las palabras aún están atrapadas. Yo solo necesito un momento. La fiesta está lista. Él se puso de pie, sus movimientos deliberados, amenazadores. Siempre necesitas un momento. ¿No te estás haciendo la víctima por un pequeño dolor de estómago? Mi madre nunca actuó como tú lo hacías. Sus palabras fueron como dagas, cada una perforando más profundamente mientras trataba de defenderme, explicando que todo estaba listo, que solo estaba tomando un breve respiro. Él me cortó: no más de tus excusas, estoy cansado de ellas. Y luego, sin previo aviso, me pateó haciéndome caer, levantándome del sofá. El dolor físico era agudo, pero el impacto de su acción me dejó entumecido. Me quedé allí tratando de procesar lo que acababa de suceder mientras él se sentaba tranquilamente y comenzaba a jugar un juego en su teléfono, riéndose de su pantalla como si nada hubiera pasado. Todavía estaba en el suelo tratando de reunir fuerzas para levantarme cuando sonó el timbre. Nuestros invitados habían llegado con cada gramo de fuerza de voluntad. Me levanté y puse una sonrisa en mi rostro. El día acababa de comenzar cuando abrí la puerta. Las sonrisas brillantes. Las imágenes de los familiares que llegaban chocaban marcadamente con la confusión dentro de mí. Sus alegres saludos y elogios hacia la casa parecían surrealistas, un marcado contraste con el dolor y la humillación que acababa de experimentar durante la reunión. Me movía como un autómata, sirviendo platos y sonriendo con los dientes apretados. Adrien jugó. El amable anfitrión, encantador e ingenioso, un marcado contraste con el monstruo que había visto momentos antes. La máscara que llevaba era impecable y ocultaba su verdadera naturaleza al mundo en medio de la fachada de normalidad. Vi al padre de Martín, Adrien, parado en la puerta observando la escena. Con el ceño fruncido, sus ojos se encontraron con los míos y por un momento vi un destello de preocupación.
cada vez más jovial con cada trago. Su risa era demasiado fuerte, sus gestos demasiado grandiosos. Era una actuación, un espectáculo montado para el beneficio de los demás. Conocía al verdadero Adrien, el que acechaba detrás de esas sonrisas y palabras encantadoras. El punto de inflexión llegó inesperadamente en el que estaba en la cocina. Me tomé un momento para apoyarme contra el mostrador cuando escuché voces elevadas desde la sala de estar mirando hacia afuera. Eliza, antes es así como se comporta un hombre, así es como te cría. Adrien lo tomó con la guardia baja, trató de reírse. Vamos, papá, no es nada, solo una pequeña disputa entre marido y mujer. Ya sabes cómo es. La cara de Martín se llenó de ira. Una pequeña disputa, te vi patearla, Adrien, así no es como tratas a tu esposa o a cualquier mujer. La habitación quedó en silencio. ¿Sabes cómo las mujeres pueden hacer un gran escándalo de la nada? Solo la estaba ayudando a volver a la normalidad. Sus palabras enviaron una ola de shock a través de la habitación. Los familiares se miraron entre sí, incredulidad e incomodidad escrita en sus caras. Martín se acercó, su voz bajo pero feroz. Ayudarla pateándola, ¿es eso lo que llamas ayuda? Eso es abuso. Adrien, estás abusando de tu esposa. La palabra abuso flotaba en el aire, pesada e innegable. La cara de Adrián se torció de ira, pero antes de que pudiera responder, Martín continuó: tu madre se avergonzaría ver el hombre en el que te has convertido. Me da vergüenza que seas mi hijo, pero no me quedaré quieto viendo cómo tratas así a tu esposa. Adrien, ahora visiblemente conmocionado, trató de recuperar la compostura. Papá, estás exagerando, no es como yo la golpeó o algo así, fue solo una patada, una llamada de atención. La respuesta de Martín fue inmediata y furiosa: una llamada de atención. ¿Crees que la violencia física es una llamada de atención? Ahí es donde te equivocas, hijo, ahí es donde te perdiste. El enfrentamiento se intensificó con Martín denunciando el comportamiento de Adrien frente a todos. La reunión familiar, que se suponía era una celebración, se había convertido en una transmisión pública de nuestra pesadilla privada. Cuando Martín salió furioso de la habitación seguido por algunos parientes, Adrien giró hacia mí y sus ojos buscaron un aliado, pero no pude. Al encontrar su mirada me sentí expuesta, vulnerable pero extrañamente liberada. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. El resto de la noche transcurrió borrosa. Los invitados se fueron temprano, murmurando sus despedidas y lanzando miradas comprensivas en mi dirección. Adrien, ahora sometido, se sentó en silencio bajo el peso de las palabras de su padre y el juicio del huésped presionándolo. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, mi cuerpo dolía, mi mente se aceleraba. Los acontecimientos del día se habían hecho añicos. La frágil fachada de nuestro matrimonio. La verdadera naturaleza de Adrien fue revelada no solo a mí sino a todos. La máscara se había deslizado y el monstruo quedó expuesto para que todos lo vieran. La mañana después de la fiesta, la casa estaba en silencio, un marcado contraste con el caos del día anterior. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, perdido en mis pensamientos. Los eventos de ayer se repetían en mí. Presté atención a cada palabra, cada mirada es más profunda que antes. Adrien se había ido temprano, murmurando algo sobre aclarar su cabeza. La casa se sentía diferente sin su presencia inminente. Más tranquila, pero no necesariamente más pacífica. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Martín. Él se quedó allí un rato. Estoy por lo que pasó ayer, por lo que mi hijo te hizo. Su disculpa fue sincera, pero hizo poco para aliviar la confusión dentro de mí. Gracias, Martín, pero las disculpas no cambiarán lo que pasó, asintió con el rostro lleno de arrepentimiento. Lo sé. Eso es lo que estoy aquí para hablar sobre. Cómo ves, el comportamiento de Adrián no surgió de la nada, es mi culpa en parte. Lo miré sorprendido. Martín siempre era tan severo e inquebrantable que admitía mis errores cuando era más joven. No era el mejor marido para Adrián. Madre, era duro, exigente, creía en la disciplina y en mantener la calma. Pensé que mi familia estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué, muy equivocado. Su voz se quebró y por un momento vi al hombre detrás de la fachada, un hombre lleno de arrepentimientos. Adrien. Sus métodos o su influencia. Martín, no puedes culparte por las acciones de Adrien, él es un adulto, él toma sus propias decisiones. Martín negó con la cabeza. Eso es todo, Eliza, todos somos producto de nuestra educación. Hasta cierto punto di un mal ejemplo y Adrien lo siguió. Me he dado cuenta de que demasiado tarde. Hubo una larga pausa antes de que continuara, pero eso no es todo. Tú financieramente, legalmente, lo que sea que necesite. Su oferta me tomó por sorpresa. Vete, Adrien. El pensamiento había pasado por mi mente más de una vez, pero la realidad fue abrumadora. Martín, yo necesito pensar en esto, no es solo una decisión, es mi vida. Lo entiendo, dijo de pie. Levántate, pero recuerda que no estás solo, tienes opciones y lo que decidas, estaré ahí para ti. Cuando él se fue, me senté allí, el peso de sus palabras pesaba sobre mis hombros.
La opción de irme para empezar de nuevo era tentadora, pero lo fue. También aterrador, ¿cómo sería la vida sin Adrien, sin el matrimonio en el que había invertido tanto? El resto del día pasó en una confusión de pensamientos y emociones. Estaba enojado, herido, confundido, pero sobre todo estaba cansado del dolor, las mentiras, la fachada. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, tomé una decisión: dejaría a Adrien, comenzaría de nuevo. Sería difícil, tal vez lo más difícil que había hecho en mi vida, pero me debía a mí mismo intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Comencé a desenredarme de la vida que había construido con Adrien. Cada paso fue difícil, pero el apoyo de Martín lo hizo soportable. Me ayudó a encontrar un abogado e incluso me ofreció asistencia financiera, aunque lo rechacé. Adrien regresó a casa después de unos días. Su comportamiento cambió. Estaba más tranquilo, más contemplativo. Parecía que la confrontación con su padre lo había sacudido. Eliza, tenemos que hablar, dijo una noche. Su voz carecía de su dureza habitual. Me preparé. Está bien, vamos a hablar, respiró hondo. He estado pensando un poco en cuéntanos sobre mi comportamiento. Lo siento, Eliza, por todo. Su disculpa, aunque inesperada, no borró el dolor que había causado. Lo siento, no cambia lo que pasó. Adrien. Lo sé y no espero que lo haga, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero cambiar. Sus palabras fueron una sorpresa, pero estaba escéptico sobre si una persona realmente podría cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana. El cambio no es fácil. Adrien. Se necesita algo más que solo desearlo. Estoy dispuesto a intentarlo. Incluso comencé a ver al terapeuta que quiero. Para ser mejor para nosotros, el apocalipsis fue impactante. Adrien buscó terapia. Fue un paso que nunca pensé que daría. Me alegra que estés buscando ayuda. Adrien, pero eso no cambia mi decisión. Necesito tiempo y espacio para sanar y entender. El dolor en sus ojos era evidente, pero también había un rayo de comprensión. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que lo estoy intentando a medida que pasaban los días. Los intentos de Adrien por cambiar eran evidentes. Fue más amable, más considerado, pero las cicatrices que había dejado eran demasiado profundas y mi decisión se mantuvo firme. El día que me mudé estuvo lleno de una mezcla de emociones: alivio, tristeza, miedo y esperanza. Nuestra casa por última vez vivir solo fue una experiencia nueva. Por primera vez en años sentí una sensación de libertad, una sensación de control sobre mi vida. Podía respirar, pensar y sanar sin la sombra de Adrien cerniéndose sobre mí. Pero la libertad vino con sus propios desafíos. Tuve que redescubrir quién era yo fuera de mi matrimonio. Redefinió mi identidad. Fue desalentador pero también estimulante. Una noche mientras estaba sentado en mi nuevo departamento sonó el timbre. Era Martín. Él se quedó allí luciendo mayor y más cansado de lo que recordaba. Eliza, y necesito hablar contigo. Se trata de Adrien. Ira, indiferencia. Martín, aprecio lo que estás haciendo pero no puedo volver atrás. No ahora, tal vez nunca. Lo entiendo, dijo suavemente, pero mi hijo, tuve que intentarlo. Cuando se fue sentí una sensación de finalidad. Mi vida con Adrien había terminado y un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo donde tenía el control, donde podía escribir mi propia historia. La vida en mi nuevo apartamento me trajo una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Los días eran míos para llenar el espacio, mío para habitar sin miedo o juicio. Encontré consuelo en las cosas pequeñas, la tranquilidad, la libertad de tomar mis propias decisiones, la ausencia de la presencia opresiva de Adrien. Pero esta nueva libertad también trajo consigo una necesidad de introspección. Comencé a revisar mi pasado, las decisiones que tomé, las señales que he ignorado. En el silencio de mi apartamento enfrenté la realidad de mi matrimonio, la manipulación, el abuso emocional y el miedo profundamente arraigado que se había convertido en un compañero constante. Una tarde, mientras revisaba fotos antiguas, una ola de ira me invadió. Las caras sonrientes en las imágenes de los pasteles contrastaban marcadamente con los recuerdos que ahora evocaban. ¿Cómo me había dejado tratar de esa manera? Voz quería que Adrien entendiera la profundidad del dolor que había causado para experimentar las consecuencias de sus acciones. Levanté mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. La línea sonó y luego una voz familiar respondió: hola, Eliza, ¿es esa? Tú, eras la hermana de Adrien, Clara. Habíamos sido cercanos una vez antes de que todo se desmoronara. Clara, hola, ha pasado un tiempo.
Quería hablar contigo sobre algo. Su voz era cautelosa. Por supuesto, Eliza, ¿qué tienes en mente? Respiré hondo. Quiero contarle a mi historia clara, quiero que la gente sepa lo que pasó, lo que hizo Adrien. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eliza, ¿estás segura que es un gran paso? Estoy seguro de que es hora de que la gente sepa la verdad. Estoy cansada de esconderme, de fingir que todo estaba bien. Clara. La respuesta fue de apoyo pero preocupada. Está bien, estoy aquí para ti, sea lo que sea que necesites. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que hablar abiertamente sería difícil, que traería juicio y posiblemente una reacción violenta, pero también sabía que era necesario. Por mi propia curación y por la posibilidad de responsabilizar a Adrien en las semanas siguientes. Temo que fuera crudo, honesto e inquebrantable. La respuesta fue abrumadores mensajes de apoyo junto con historias de otras mujeres que habían experimentado experiencias similares, pero también hubo quienes dudaron, quienes cuestionaron mis motivos. Quienes apoyaron a Adrien. La reacción de Adrien fue una mezcla de shock y enojo. Me llamó su voz temblando de emoción. Eliza, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás tratando de destruirme? Sentí una oleada de empoderamiento. No estoy tratando de destruirte, Adrien, estoy tratando de sanar y parte de esa curación es hablar mi verdad. Sus súplicas se convirtieron en amenazas, prueba de negociación, pero me mantuve firme. Había encontrado mi voz y no iba a ser silenciado de nuevo a medida que pasaban los días. El impacto de mi revelación se hizo evidente. La reputación de Adrien sufrió. Su fachada, una vez encantadora, ahora contaminada por la verdad de sus acciones. Sus amigos comenzaron a distanciarse y en el trabajo enfrentó el escrutinio. Y la desconfianza no se trataba de venganza, se trataba de justicia, de romper el ciclo de abuso. Había recuperado el control no solo de mi vida sino de mi narrativa y al hacerlo, había expuesto a Adrien tal como era realmente. Habían pasado varios meses desde que compartí mi historia. Las consecuencias para Adrien habían sido significativas, su círculo social se había reducido y su vida profesional había recibido un golpe, pero para mí fue un momento de reconstrucción y redescubrimiento. Había comenzado una terapia que me ayudó a procesar mi pasado e imaginar un futuro que era mío. Para darle forma a una fresca tarde de otoño, mientras estaba sentado envuelto en una manta en mi balcón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Adrien. Mi corazón dio un vuelco. No había sabido nada de él en semanas. Eliza, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo, por favor. En contra de mi mejor juicio, la curiosidad se apoderó de mí. Acepté reunirme con él en un café cercano. Al día siguiente, sentado frente a Adrien en el café. Te he causado. Sus palabras eran un marcado contraste con el hombre que había conocido. Adrien, las palabras son una cosa, las acciones son otra. ¿Qué quieres de mí? Suspiró mirando sus manos. No espero perdón o que regreses, solo quería disculparme. Disculparme de verdad y decirte que estoy trabajando en mí mismo, tratando de ser una mejor persona. La sinceridad en su voz fue inesperada pero no borró el pasado. Es bueno escuchar a Adrien, pero no cambia lo que sucedió, no cambia el hecho de que he seguido adelante. Él asintió con una sonrisa triste en sus labios. Solo espero que algún día puedas mirar atrás y ver que no soy la misma persona que era. La conversación fue una extraña mezcla de cierre y revelación. Cuando nos separamos, una parte de mí se sintió más ligera mientras que otra parte permaneció cautelosa, cautelosa del hombre que alguna vez fue y que aún podría estar. Regresando a mi apartamento. Disculpa, su aparente cambio fue más de lo que esperaba, pero no alteró el rumbo que estaba en mi viaje. Era mío ahora, ya no estaba atado a él. Sus días de redención se convirtieron en semanas y la vida se asentó en un nuevo ritmo que mi blog tenía. Se convirtió en una plataforma de discusión y apoyo que me conectaba con una comunidad de personas que compartían experiencias similares. A través de conocidos mutuos, algunos expresaron escepticismo, otros notaron mejoras genuinas, pero para mí el viaje de Adrien ya no era mi preocupación. Mi enfoque estaba en mi camino, mi curación. Mientras estaba acostado en la cama una noche me di cuenta de que estaba buscando justicia al decir mi verdad, que no había solo expuse a Adrien, pero me liberé de las cadenas de nuestra relación tóxica. El dolor que había causado todavía era parte de mí, pero ya no me definía. Había encontrado mi voz, mi fuerza, y con eso había encontrado un nuevo comienzo, un nuevo capítulo donde yo era el autor y la historia era mía para escribir. Habían pasado meses desde mi último encuentro con Adrien. Mi vida había tomado una nueva forma, llena de posibilidades y libre de las sombras de mi pasado. Me había sumergido en nuevas actividades. Conocí nuevas personas. Incluso comencé a salir de nuevo con cautela pero con un renovado sentido de esperanza. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en mi sala de estar, el timbre familiar de una notificación por correo electrónico rompió el silencio. Era de Adrien.
Mi corazón se aceleró cuando lo abrí sin estar segura de qué esperar. Eliza y... Sé que has seguido adelante y estoy tratando de hacer lo mismo. Me iré de la ciudad comenzando de nuevo en una nueva ciudad antes de irme. Pero para mí lo siento por todo y espero que algún día realmente puedas perdonarme. Adrián. El correo electrónico fue una sorpresa, un reconocimiento final del cambio que había prometido. Me quedé sentada mirando la pantalla, una mezcla de emociones girando dentro de mí. Adrien se va a Pueblo se sintió como el cierre de un capítulo, un final de los lazos que nos unían. Respondí con un simple mensaje: gracias por la disculpa, Adrien, te deseo lo mejor en tu nueva vida. Presionar enviar sentí como un levantamiento de pesas de mis hombros. Fue un acto de cierre, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Las semanas que siguieron fueron un testimonio del cambio en mi vida. Mi blog se había convertido en una pequeña comunidad de apoyo y empoderamiento. Había comenzado a escribir un libro sobre mis experiencias con la esperanza de inspirar a otros. ¿Quién podría estar en situaciones similares? Una noche mientras estaba sentado en mi escritorio sonó el teléfono. Era la hermana de Clara. Adrien. Eliza, solo quería decir que estoy orgullosa de ti, has convertido algo terrible en algo positivo. Eres una inspiración. Sus palabras me calentó el corazón. Gracias, Clara, significa mucho viniendo de ti. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo lejos que había llegado de ser una víctima de abuso a una voz de empoderamiento. Mi historia no solo me había ayudado a sanar, sino que también había tocado las vidas de otras personas. La llamada terminó con una invitación a una reunión familiar. Al principio dudé, pero luego acepté. Era una oportunidad de reconectarme con aquellos que habían sido parte de mi vida para mostrarles la persona en la que me había convertido. La reunión fue una reunión agridulce. Hubo momentos de incomodidad, pero también momentos de conexión genuina. Me di cuenta de que si bien mi relación con Adrien había terminado, mis relaciones con otros miembros de su familia no tenían por qué terminar. Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la ciudad reflejándose en las calles empapadas de lluvia, sentí una sensación de paz. El viaje en el que me había embarcado había sido largo y desafiante, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y autodescubrimiento. Encontré mi voz en la oscuridad y al hacerlo encontré la luz, y con esa luz di un paso adelante hacia un nuevo amanecer, listo para escribir el siguiente capítulo de mi vida.